Entonces, referente a ese apartado, ¿sí? Nosotros vamos a revisar lo que se ocupa o lo que sería necesario, ir haciendo un levantamiento y una propuesta, ¿no? En general, así como cómo estaría el funcionamiento de ese servicio. Entonces, parte de eso que hicimos una exploración y empezamos a ver dónde sería la distribución, cuántos equipos se van a ocupar. En este siguiente apartado, como siguiente tema, tiene que ir como ya la parte, ¿sí?, real, ya operativa en esta sección, ¿sí? Bueno, voy a proyectar. Ya está proyectando, ¿verdad? Bien, entonces vamos a abrir el siguiente capítulo. El capítulo anterior que habíamos visto era el capítulo 8. Este es el capítulo 9. Vamos a abrirlo. ¿Y a qué se refiere este tema, ¿no? Va fusionado con el capítulo anterior. Obviamente el anterior va más en la parte de diseño y la documentación, ¿no? Aquí, en esta parte de documentación, ¿a qué se refiere? Pues son también todos los términos, ¿sí? De definir cómo estaría, cuál sería el objetivo, en dónde sería, las especificaciones como general, específico, a qué se refiere. Quizás ahí también estaríamos trabajando ya desde una planeación de todo el material que se va a ocupar, más o menos aproximadamente. Entonces aquí ya estaríamos en esa parte anterior, ¿sí? Nosotros hicimos ya una planeación de midiendo cuánto material de cable. Sí, adelante. Lo está presentando. Aquí, dice que ya tengo aquí presentando ahora. Otra vez, déjenme. Profe, no se ve nada. Es que varios no vemos nada, profe. Sí, ya estoy otra vez dándole, presentando otra vez, ¿sí? Ahí se alcanza a ver. Porque ya moví incluso el iconito de compartir, lo tapé el reloj. ¿Sí se alcanza a ver? Ya Sí. se ve. Bien, perfecto. Entonces, este es continuación del capítulo anterior que teníamos el 8, estábamos platicando que en el 8 teníamos todo lo que es el diseño y documentación. Documentación se refiere, ¿sí?, a la parte desde el contrato, desde la parte de todo lo que vas a ocupar, ¿sí? Ya hiciste tú como un listado, ¿sí?, del material, herramientas, conectores, jack, ¿sí?, cuántas bobinas, los plugs, ¿sí?, en un momento dado, chalupas, FlexPlay. Hicimos la parte de dónde se van a ubicar. Si en el caso no hay tomas de corriente y es necesario instalar, pues ahí vamos a tener que contemplar como solicitud la instalación, apoyo con otra área, de a lo mejor ya sea internamente con ellos, o si nosotros tendremos que apoyarnos, pues tendríamos que implementarlo, incluirlo dentro del desarrollo, pues toda la parte de tomas eléctricas, si no lo tienen, porque en un momento dado, pues vamos a dejar un punto de conexión, estaría un equipo ahí y no estaría energizado, pues ese sería un detalle, ¿no? Entonces, dentro de aquí, en esa parte, pues más o menos un diagnóstico, una propuesta, se arma, sí, se revisa, más o menos ya en ese punto anterior, ya se definió hacer ese proyecto, y en este capítulo número 9 es más enfocado hacia la parte técnica, ¿no? Es decir, ya vamos a hacerlo, nos vamos todos. Entonces aquí, antes de irnos a trabajar, pues se supone que ya se adquirió todo el producto, ya se adquirió la lista de materiales. En la lista de materiales ya nos llegó la canaleta o ya nos llegó la escalerilla, ya nos llegaron las chalupas, las tapas, los conectores, los terminadores. Ya tenemos la herramienta así que compró, por ejemplo, Norma, y compró para hacer las nuevas mediciones de los cables, es decir, un probador, ¿sí? A lo mejor Alan también ya llegó su equipo, en este caso de multímetros nuevos, y los trae. Entonces ahí ya en esta parte nos vamos al sitio, y obviamente también en la parte anterior que se hizo la planeación y la documentación, sí, ahí vienen ya los tiempos en el caso de ejecución, cuándo se iniciaría, ¿no? O sea, es decir, te invitan, ¿sí?, vas a hacer alguna propuesta, algún proyecto, pues obviamente te van a decir cuándo vas a empezar y cuándo vas a terminar. Aquí de repente, por la parte de experiencia, la cantidad de servicios que se van a hacer,
pues te va a llevar una semana, te puede llevar 15 días, un mes, ¿no? Eso va a depender de la magnitud del proyecto y también dependiendo de lo difícil que sean colocar los servicios en el lugar donde están. Hay lugares donde el edificio no tiene todos los elementos necesarios, pues obviamente vas a estar detenido, ¿no? Entonces aquí es como los demás, pues hacen su proyecto. Nosotros requerimos algunos puntos que ya se encuentren terminados. A lo mejor no podemos avanzar, ¿sí? Si vamos a hacer una instalación eléctrica, si en ningún lugar de ese sitio pues tiene tomas eléctricas, ¿no? Entonces no hay ningún centro de las pastillas, de esas tomas. Eso va a empezar que primero se termine para que tú puedas empezar, ¿no? Entonces aquí es algo que de repente tú tienes un plan y a lo mejor lo haces en un diagrama, pues tal día empiezo, tal día termino, y tú ya más o menos por la experiencia que vas teniendo, o ustedes que van a irse acercando con la gente de los técnicos, vas a ir viendo cuánto puedes ir haciendo por hora, a lo mejor por turno de trabajo, por día, en cuestión de 2 días o una semana, ¿no? Entonces, por lo regular, cuando son pocos servicios, no muchos, unos 8 servicios, a lo mejor puedes terminarlo en 2, 3 días. Por lo regular, te puso una semana o 15 días, ¿no? Entonces, aquí ya empiezas a hacer tu plan. Y en esta ejecución, obviamente, dependiste que anteriormente, pues no te falte nada, ¿no? O sea, vamos a ir a hacer algo, ya están todos tus compañeros, ya tienes toda la herramienta, ya estás ahí definido, pusiste pausa a todas tus demás actividades porque te vas a ir a hacer este proyecto y resulta que no ha llegado todo el material, es decir, no están las bobinas y pues cómo vas a hacer el tendido, cómo vas a hacer la instalación del cableado. Entonces no puedes empezar si no tienes todo el material. Entonces igual, ya una vez que tengas quizás el cableado, pero no está instalado la escalerilla, pues tampoco puedes empezar a hacerlo, ¿no? Entonces hay algunas cosas que aquí son multifuncionales, ¿sí? Hay que apoyarnos de más personal, pero nosotros tenemos que tener como la experiencia, ¿sí? Ya conocer esos procedimientos. Aunque tú ya no lo vas a hacer y vas a apoyarte a alguien, pues tienes que saberlo tú, porque si algo lo dejan mal, pues necesitas tener, ¿sí? La experiencia de corregirlo, o en un momento dado, ¿sí? No lo hagan de alguna manera mal, ¿no? Hay gente que puedes tomar de área de acción de otros puntos, hay gente que te ayuda a hacer la instalación, pero no tiene estos mismos puntos delicados que hay que cuidar. Por ejemplo, no debemos de retirar, no se debe de cortar el cable, ¿sí? No se debe de dejar descubierto, no deben de tener dobleces, ¿verdad? Entonces, en esos puntos tú tienes que andar con ellos. A lo mejor físicamente no vas a usar tu fuerza, pero sí vas a estar monitoreando que el proceso se haga lo más correcto posible, porque en un momento que tú los dejes libre, pues pueden trozar los cables a la mitad y pues de extremo a extremo se van a ver muy bien, ya pultos, ya puestos, y hubo ahí a lo mejor un daño previo y al final que tú estés terminando no van a funcionar y es retrabajo, ¿no? Entonces, en este capítulo, sí, ya habla de irnos a hacer la instalación física, ¿no? Aquí también vienen las sugerencias de, pues, cómo es hacer la instalación de las tomas, ya empalmar tu cable con el jack, algunas recomendaciones, porque si vamos a hacer una instalación dentro de una empresa, pues las normas de seguridad van a estar bien estrictas sobre nosotros. A lo mejor lo hemos hecho más en campo exterior, en una casa, y no nos vigilan que no traigamos casco, ¿no? O los lentes, puede ser que no los utilicemos, pero si nos vamos a ir a un lugar donde ya está dentro de una empresa y está muy controlada la parte de seguridad y higiene, entonces ahí vamos a tener que, antes de empezar todo, pues tener nuestras botas, nuestros lentes, nuestros cascos, en este caso guantes, y si es necesario también traer nuestra, que se ponen como soporte con un chaleco para, ahorita se me fue el nombre, para que en un momento si tú subes a una cierta altura, pues utilices una línea de vida y obviamente ese arnés, perdón, se llama arnés, te lo pongas y andes trabajando. Y eso es algo que no es muy práctico. O sea, así andando normal, ¿verdad? Sin tanto instrumento, se te facilita a veces hacer una instalación. Ahora tienes que traer todo ese equipo para evitar alguna cortadura, ¿sí? Algún derrame, algún golpe, alguna contusión. Entonces, todavía a extra tendríamos que agregar todo ese material para trabajar. Entonces, en este tema, ¿sí? Se van a ver estos puntos como recomendación, sugerencias para irnos a ese punto de instalación, ¿no? Entonces, dentro de estos apartados, lo que les digo,
no nos van a dejar empezar a trabajar en ningún lado, ¿sí? Más dentro de las empresas que ya están certificadas, tienen sus procedimientos, tienen sus normas, ya tienen casi ahí gente que se dedica especialmente a cuidar el personal. Pues cuando nosotros ingresemos no vamos a poder ingresar sin ninguna credencial, no vamos a poder ingresar si no llevamos todo el material adecuado. Entonces nosotros como asesores externos vamos a ocupar pues de ese material, ¿no? Desde botas, si en este caso ya ves es un material adecuado que te tienes que poner como vestimenta, un arnés, posiblemente ellos muchas cosas no las faciliten. En el caso, por ejemplo, los cascos, lentes, los arneses, pero extramente también nosotros dentro de equipo como departamento, empresa, que damos esos servicios, pues hay que estar preparado teniendo esos arnés, ¿sí? Lentes, casco, cubrebocas. Y aquí, pues obviamente dentro de esas reglas y disposiciones, pues no las vamos a poder ir a romper en ese sitio o no acatarlas, porque simplemente a veces se nos olvidó preguntar o las dejamos en lado. Entonces, si vamos a hacer cualquier instalación, por muy sencilla que sea, a veces dices, nada más voy a ir a pegar este cable, pues vas a tener que entrar con todo este equipo, ¿sí? A las áreas, y más a las áreas de producción o áreas delicadas, donde son productos que se elaboran, por ejemplo, de inocuidad, donde se embolsa a lo mejor leche, yogur o queso o cereales, entonces, o cualquier otro producto, siempre van a estar sobre esos cuidados muy precisos para estarlos haciendo. Entonces nosotros también ahí tendremos que echarle una revisión a los reglamentos, a los códigos de construcción. Obviamente ya hay algunos códigos de etiquetas que dicen aquí pasa una tubería, pasa agua, pasan tomas eléctricas, aquí van apagadores, y sobre nosotros, antes de empezar en estas instalaciones, ¿sí? Hacer un plano y ya tener en ese plano, vamos a especificar para que actualicen también esos códigos, que por ahí va a pasar, va a proyectar o va a ir una línea de muchos puntos de cables, entonces los van a identificar y le van a poner a lo mejor una señalética, ¿sí? Donde pueden advertir que lo que pasa ahí no es peligro, ¿no? A lo mejor en un momento dado son tuberías para hidrantes o son tuberías que son para el cableado y de una menta pues tienen esa codificación, por eso aquí lo marca códigos de construcción, ¿sí? En un momento dado también que nosotros estamos elaborando, pues traer hasta los conos de seguridad para que la gente que ve ahí pues sepa que puede pasar algún accidente y tengan cuidado en acercarse, ¿no? En esta partida, pues que vamos viendo, pues son puntos muy importantes para la parte de la instalación. Aquí, como habíamos comentado anteriormente, hay que cuidar todos estos puntos de la documentación. Lo que se va a estar haciendo por día, ¿sí? Lo que se va a entregar como topología lógica, lo que se entregaría como topología física, nuestro plan de distribución, las matrices de solución, las tomas todas rotuladas, obviamente aquí el tendido del cable, es decir, pasar todo el cable de extremo a extremo a donde van a ir todos esos servicios, y obviamente tener todas nuestras bitáculas documentadas. Aquí uno de los puntos, pues, en que si te fijas vamos a empezar a definir, aquí le llaman todos gerentes, pero en realidad pues vamos a tener que tener gente a cargo, ¿no? Así va a haber un jefe general que estaría dándole seguimiento, pues, para la implementación de lo que viene siendo la red, ¿no? Y también, obviamente, que antes de empezar, ¿sí? Pues cumplamos con todas las normas de seguridad para iniciarlo, ¿no? Entonces, tener todo ese material listo y pues tener el equipo que te va a estar ayudando, ¿sí? Preparado, listo para la implementación. Obviamente también vas a tener gente pues que te va a ayudar como a lo mejor que va a traer todo el material, que ya lo tiene listo, hace la función a veces del supervisor como si fuera alguien del sistema de almacenes, porque pues ya va a confirmar que tiene todo el material que pediste, ¿no? O sea, desde todas las bobinas, todo el material ya lo tenemos listo, todos los instrumentos de trabajo ya los tenemos listos, ¿no? Y aquí comúnmente pues nos apoyamos con algunos técnicos o gente de área, incluso a veces le llaman gente que puede trabajar o ya trabajó a veces en algo parecido, donde pues el colocador de cables es el que a veces nos apoya para podernos subir hasta a lo mejor la superficie de una nave, ¿sí? En la parte superior o cuando es subterráneo y pasar todos esos cables, pues lo hacemos. Cuando es una empresa pequeñita y van a decir, no tengo presupuesto para pagarle a todo ese personal,
somos dos, pues esos dos van a tener que hacer todo, ¿no? Toda esa parte, ¿no? Desde meterse a áreas subterráneas o subirse a áreas aéreas, pues es lo que les digo, tendrán que estar con el equipo adecuado para poder hacer esas funciones, ¿no? Y al final, mucho de esto es utilizar, pues ocupa mucha fuerza esta actividad, ¿no? Es de mucha área de campo en el exterior, hay que traer su escalera, traer su casco y todo, entonces dentro de este mismo material, pues vamos a ver otras herramientas extras que se van a ocupar. Una pregunta, por ejemplo, general para ustedes, para todos ustedes. El dominio, por ejemplo, de herramientas básicas que van a hacer, van a decir, ¿cómo qué vamos a ocupar extra? Por ejemplo, un taladro. Ustedes han utilizado y trabajado en el uso de taladro, van a decir, pues algo poquito, algo mucho. En general, por ejemplo, Alan, sí, el dominio del uso del taladro, ¿qué tal? ¿En algunas veces ha utilizado algo es como esa herramienta? Alan, ya se desconectó. No está. Sí, le preguntaba, por ejemplo, aquí, instrumentos que utilizamos extras y que son básicos, ¿no? Vamos a tener que poner una canaleta y se va a tener que taquetear, es decir, pues vas a ocupar a usar el taladro. ¿Has usado el taladro? ¿Alguna vez has agarrado un taladro? Sí, y por ejemplo, comúnmente, ¿qué has usado para instalar con el taladro? Sí, por ejemplo, ¿qué has hecho con el uso del taladro? Así, no, pues con el taladro lo único que he hecho es nada más pijar. Sí, compro unas pijitas, yo tengo algún taller aquí de alguna, para hacer cosas de material de madera y hago bocinas. Entonces, ¿qué utilizo el taladro? Bueno, yo lo he usado para atornillar, hacer cajones y hago mi sistema de audio. Y a lo mucho que utilizo el taladro es para adelante y para atrás con mi reversa y comúnmente voy al área más como de uso de madera, ¿sí? A eso es lo que me refiero, ¿no? Si he tenido dominio de esa herramienta. Ujú. Sí, más que nada, así tú dices, ¿sabes qué? Hay que hacer perforaciones, compras que un taquete, sí, una pija, traes tu broca. La broca puede ser para madera o para fierro, ¿no? Entonces, pues, dices tú, utilizo la broca, es para un lugar donde está construido, sí, está enjarrado, obviamente es un muro, y pues ahí más o menos tú cuidas a qué distancia y traes tu taladro con tu extensión, y dentro de las herramientas que trae el taladro, por ejemplo, pues trae su llave para que aflojes y quites las puntas, las brocas, y ahí pues utilizas el taladro, y el taladro puede tener alguna función, sí, que puede ser como rotomartillo, ¿no? Vas a perforar un muro, es muy sólido, entonces ponen la función de rotomartillo, entonces va girando y hace la función como si estuviera golpeando, entonces hace mucho más fácil la parte de perforación. Eso es a lo que los pregunto, que ustedes algún momento dado hayan tenido dominio de esa herramienta, porque es lo que les digo, si es una empresa pequeña y que ustedes van iniciando, pues va a ser necesario que nosotros también dominemos esa herramienta en algunas áreas, ¿no? Que van a hacer una perforación en una lámina, van a tener que sujetar alguna escalerilla en la parte superior, y pues ¿qué pasa por la parte de arriba? Pues un montén, una lámina. Pues ¿qué material van a ocupar ahí para hacer esa perforación? No van a poder usar la misma broca que es de madera para la que es de concreto, ¿no? Hay brocas que son para los muros, hay brocas que son para cortar, para trozar o perforar un fierro, una lámina, ¿verdad? Pues Hay sí, cosas que incluso ni brocas existen, vas a tener que usar pijas, ¿sí? Donde son como ya con rosca para implementarlo. ¿Alguien comentaba algo? Pues sí se puede usar una broca de madera por ejemplo, para el concreto o así, nada más que es más complicado y se puede echar a perder la broca, pero sí se puede usar. Exacto, es como poner materia prima a cortarle la vida del uso, pero pues lo ideal sería utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, si traes una broca para concreto, trae una punta afilada de tuxteno muy, muy dura, pero con esa no vas a poder cortar o atravesar, ¿sí? Por ejemplo, una lámina. Va a patinar porque no tiene filo la hoja.
entonces no vas a poder hacerlo. Por ejemplo, alguien más para preguntarle si, por ejemplo, Severo, el dominio de ese instrumento, qué tanto podríamos decir que lo ha usado, lo ha implementado en algo? Pues sí, profe, sí es algo que utilizo pues seguido, no sé. Perfecto. Por ejemplo, bueno, anteriormente, hace como un año, pues trabajaba haciendo instalaciones en carpintería, ¿no? Y bueno, Perfecto. se utiliza mucho el taladro para hacer, bueno, colocar, así como usted mismo menciona, los taquetes y fijas en alguna la pared también. Exacto. Desarmar o armar, y pues nuestra base es, pues, no, obviamente se utiliza una parte y ya cuando llega un punto que el taladro no puede o ya la punta no, pues lo haces manual, ¿no? O igual adelantas muchas partes, y si puede lo tienes el taladro en buenas condiciones, pues puedes terminar. Y para las chicas la pregunta es, ¿qué tanto qué tanto ustedes han utilizado esa herramienta? La verdad, muy poco, profe. Es más bien que observo a mi papá. Y eso es algo que nosotros les preguntamos, les digo a ustedes, porque obviamente pues vamos a apoyarnos de gente, pero si nosotros no lo hemos hecho previamente antes, pues no vamos a poder saber si algo lo están haciendo mal, o pues hay gente que dice, me está pagando por un rato, por una hora, pues lo hacen a todo a velocidad, no les interesa si lo dejan de calidad, lo que dicen, pues me dijo que lo terminara y me va a pagar por los puntos que termine. Pues allí tenemos esa diferencia, ¿no? Por eso aquí es de repente también que ustedes tengan uso de esa herramienta y practiquen con algo sencillo, a lo mejor haciendo un librero, a lo mejor trabajando armando equipo de audio. Hay muchas aplicaciones, incluso para hacer diseños, pues es una herramienta básica, ¿no? Sí, bien, vamos a avanzar con nuestras láminas. Ahorita es lo que es de los puntos que tenemos, ¿no? Entonces, habrá gente que dentro de estas áreas estaría designado para terminar todos los jack y los patch panel. Entonces, son pocos servicios, una persona lo va a poder hacer, ¿no? Aquí es un poco entretenido con esta parte de los jack, porque acuérdense, hay que destrenzar los pares y hay que irlos acomodando en el jack y irlos punchando, y eso no es de en una hora termino todo, no, o sea, requiere su tiempo. A veces habría que nosotros practicar cronometrándonos, es decir, haciendo pruebas como cuánto me tardo para terminar un conector. Tú sacas un estimado y de ahí vienen los tiempos que te vas a tardar solamente para terminar el puro jack. El jack viene siendo, sí, el que se va a colocar debajo de la tapa, que estaría oculto en el registro y donde tú conectas tu cable, ¿no? Vamos a ir viendo aquí, vienen otras fotos que nos pueden ayudar en este diagrama, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una lista completa de los trabajos donde va a empezar. A lo mejor van a decir, primero me dedico a instalar todo lo del site, primero hago todos los registros. Bueno, es una lista de todos los trabajos que se tendrían que hacer. Por ejemplo, no están ordenados, no significa que así van a ser, pero es una lista de esas actividades, ¿no? Es decir, pues no puedo tirar el cable si no están definidas las trayectorias, dónde van a estar esos servicios, ¿no? Sí puedo tirar el cable cuando ya tengo listo el punto donde va a estar el servicio, entonces ahí ya se hizo en la parte de la documentación donde estarían esos servicios, ya está lista y yo ya no nomás nos vamos a guiar o va a estar ahí definido, marcado, y entonces ahí yo ya puedo hacer el tendido, ¿no? Una vez que esté tendido, sí, a lo mejor ya podemos hacer la instalación de las tomas, o sea, la toma es decir, ya el registro ahí donde va a llevar una chalupa y obviamente lleva su tapa, y también una vez que ya tenga la instalación ya tenga el registro terminado, pues ya ahora sí puedo instalar el jack, ¿no? Entonces, si se fijan, son a lo mejor en orden, no están acomodados, pero sí requiere que no vas a poder terminar un jack si ni siquiera está el tendido y no está la tapa lista, ¿no? Ya el jack casi viene siendo uno de los últimos pasos, y al final, una vez que tengas terminado el jack, pues nomás le pones la tapa y tornillas la tapa, ¿no? Entonces, son de los puntos que habría que cuidar. Entonces, en la mayoría de las veces, sí, vas avanzando una parte en los puntos finales, y también vas avanzando en el side, ¿no? En el side donde vas a ir definiendo, vas montando tu rack, ¿sí? Lo desarmas. Comúnmente ese rack viene desarmado en piezas y empiezas
a construirlo como si fueran juguetes, ¿sí? Empiezas a colocarle las bases, las piernas, ¿sí? Va el acomodo, es atornillable y empiezas a hacer esas operaciones, ¿no? Entonces, de ahí también, antes de hacer el tendido, pues también se requirió haber instalado, en este caso, la escalerilla. Si va en una empresa y va por techo falso, pues en este caso la escalerilla, ¿por dónde va a ir esas trayectorias? Si es un lugar donde ya está bien bonito, ya está enjarrado, ya está pintado, ahí vamos a tener mucho más cuidado de que no podemos, pues, trabajar tan fácilmente porque si hacemos una perforación en falso, pues va a quedar ahí un hueco y van a decir, ¿quién dejó ese servicio ahí o quién dañó el muro, ¿no? Y pues nos pasó, no era ahí el lugar y va a ocupar un resane, ¿no? Entonces ahí en ese apartado son de los puntos que tenemos que tener cuidado. Igual pues en las canaletas tener todo ese material para instalarla, ¿no? ¿Qué ocupamos para instalar una canaleta? Pues es lo que vimos, taquetes, el taladro, ir haciendo por partes esa instalación de esas canaletas. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado y utilizar aquí la parte mucho, hoy en día ya se cuida mucho la parte visual, es decir, a lo mejor nosotros años anteriores, ¿qué se ocupaba? Una canaleta puede ser color beige, color blanco, tiene un poquito más de feo aspecto, con el tiempo más se degrada visualmente, pero tú dices, bueno, ya oculté todo el cable, que era lo que me pedían como propuesta, ¿no? Hoy ya están un poquito más exigentes, es decir, ya no quieren esa canaleta ahí sencilla, sino pues se ocupe un poco más decorativa y quizás nosotros ahí donde pues por la cuestión técnica no somos como dedicarle mucho tiempo a eso, ¿no? Y luego dices tú, pues en los presupuestos se va a elevar el precio. Quieres una canaleta más bonita, más decorativa, va a ir a lo mejor en los puntos, eso va a elevar los precios y hay veces donde cuando negocias, siempre se van a ir por el precio a veces un poquito más bajo y desechan esa canaleta, ¿no? Pero luego llegamos a otros lugares donde puede ser que vayamos a instalar una red para una oficina más elegante y la gente pues esté mucho más especializada y quiera que lo que se instale allí pues no rompa el escenario del lugar, ¿no? Y es donde hay que tener más opciones y más alternativas, ¿no? Entonces, en este listado que hemos hablado, sí, vemos pues que hay que hacer el tendido, obviamente antes del tendido pues tener la canaleta o la escalerilla ya instalada para poder hacer la proyección de la instalación del cableado. Yo creo que eso es lo que más se lleva tiempo, terminar la canaleta o en este caso la escalerilla, porque para poder tender el cable pues va a soportar el cable, lo vamos a esconder, pues va esa primera parte, ¿no? Luego ya instalamos las tomas, instalamos los jacks. Aquí igual nos vamos a ir al site y ya vamos a ir armando dentro del site, una vez que tenga armado mi rack o el punto de trabajo, vamos a ir colocando los paneles para poder terminar el cableado que llega ahí. Y al final, dentro de estas partes, sí, a lo mejor instalamos el equipo de cómputo, hacemos en la parte de pruebas de los cables, ¿no? Ya probé todo, funciona bien, sí, ya veo que terminan los servicios, me voy otra vez al rack, instalo mis switches, mi router, mis modem, los configuramos, hacemos la instalación con los equipos y luego ya al final hago toda la documentación, los manuales, obviamente voy tomando fotografías conforme vamos avanzando y al final pues se va a entregar una memoria técnica de todo el proceso, ¿no? Entonces ya al final al cliente no le vas a poner a detalles muchos, pero cosas del antes y el después, le interesa, aquí no había nada, ahora ya aquí está un servicio instalado, eso es lo que se va a entregar como en la memoria técnica, ¿no? Aquí en la parte de las opciones, pues es algo que es importante aquí, no tener todo nuestro material. ¿Qué ocupamos nosotros mínimos para irnos a trabajar en esta instalación? ¿Qué habíamos dicho dentro de las actividades anteriores? Un multímetro o varios multímetros los van a tener que traer como instrumento, ¿no? Medir, revisar, estar checando, traer ese instrumento, ¿no? ¿Qué otro ocupábamos como instrumento que cotizaron en la nube y estuvieron ahí revisando? Sí, díganos otro más. ¿Qué más ocupamos nosotros para irnos con nuestra herramienta al área de trabajo, a la instalación? Sí, todos pueden hablar. Analizador de redes. Un analizador. Bien, ya lo tenemos. De tonos. El generador de tonos para poder identificar todos los cables, las trayectorias, para irlos peinando. Sí, ¿qué más? ¿Qué más ocupamos? Desarmadores no ocupamos, pinzas no ocupamos.
Sí, en herramientas manuales Herramientas, pues, exacto. variadas para instalación, en destornilladores, los más comunes y Hasta plexómetros, que son los metros, ¿verdad? Para ir haciendo mediciones, niveles también, ¿verdad? Para que cuando estemos colocando el registro, no nos quede chueco, ¿verdad? Más carga de la izquierda, a la derecha, ¿verdad? Ahí utilizar un nivel y ya lo vas dejando centralito, ¿verdad? Entonces son muchos también, puntos que a lo mejor ahorita no se nos vienen a la mente, pero conforme estemos haciéndolo más continuo, pues ya tenemos nuestro kit, ¿verdad? Nuestras herramientas ya preparadas y listas. ¿Sí? ¿Sí, Severo? para instalación también se utiliza una herramienta que te ayuda a saber dónde están los tubos por donde pasa el agua, porque, bueno, en ocasiones si no sabes por dónde pasan los tubos del agua, los puedes perforar al momento de poner alguna otra cosa ahí sin darte cuenta, pues tienes que abrir toda la pared para volver a sellar el tubo, porque en ocasiones pues son de cobre y pues también ahí existen herramientas para saber por dónde pasa un tubo y no perforarlo. Exacto, perfecto. Y a veces tú dices, hijo, pues, es muy raro que lo ocupe, pero va a ser necesario traerlo para estar revisando que pasen esas trayectorias. Hay veces que aunque nos den en los códigos de codificación y las trayectorias en sus planeaciones, no está actualizado y se quedó por tiempo y hubo a lo mejor un cambio de administración y no se actualizó ese plano. Y entonces lo que dice Severo, ¿no? Aunque nos diga que no pasa nada por ahí, pues hacer previamente monitoreo, revisiones, ¿sí? Para detectar si pasa algún material de esa situación y pues tener cuidado. Cuando vas empezando, pues siempre tratar de siempre estar a la defensiva, ¿no? Un poquito de desconfianza, no ser tan brusco, porque a lo mejor si es un muro nuevo y ves que apenas lo terminan, no hay nada, pues ahora sí te vas con toda la fuerza y las ganas, ¿no? Pero cuando es un lugar que ya tiene muchas instalaciones, pues hay que tener un poco más de precaución para que pues evites, ¿no? Trozar otro cable o otra ductería y tener cuidado con ese apartado, ¿no? Entonces aquí eso es algo que también aquí no lo hemos mencionado, pero sería muy importante, sí, traer, por ejemplo, también una cortadora, ¿no? Le llaman, tiene muchos nombres, esmeriladora, es muy parecido como el taladro, pero en vez de que le pongas brocas, se le pone un disco y con ese disco corta, ¿no? Entonces, comúnmente es una cortadora, comúnmente hay de base con su plataforma para que hagas los cortes, pero esta también es una cortadora manual, tiene un nombre más de esmeriladora y ahí le puedes cambiar los discos, ¿no? Puedes poner un disco para que puedas hacer ranuras, entonces comúnmente vas haciendo la ranuración con esa esmeriladora o también haces el pequeño registro, haces el cuadrito para que tengas esa esmeriladora. Entonces también es necesario implementar esas herramientas, muchas extensiones para poder trabajar con los puntos hacia donde vas para hacerlo. Aunque muchas de estas, por ejemplo, el taladro es a veces de baterías, pero lo ideal sería pues tener de las dos opciones y traer muchas extensiones, ¿no? Entonces aquí aquí vamos a imaginarnos a Allen, ¿sí? Le definimos que termine un servicio, haga un registro, pues entonces él aquí va a tener que dentro del muro traer su herramienta para perforar, ¿sí? O más bien ranurar. Una vez que tenga la ranura y pueda acomodar el registro, lo ancle, en este caso a veces lo taquetean o le ponen unos clavos, a la antigua era poner clavos, ahora ya es poner un pequeño taquetito y que quede sujeto este registro para que cuando nosotros pasemos el cable ya esté listo y quede oculto dentro de ese registro, ¿no? Al final, pues nos va a apoyar alguien más, a lo mejor Norma, y está haciendo la terminación de los cables del jack, y una vez que termine con la codificación y los empalme, pues va a cerrar esta tapa y va a quedar identificado, ¿no? Entonces, estos son de los apartados dentro de la actividad, pues sí, hay que verlo, ¿no? Aquí estamos haciendo referencia que ya son los patch paneles internos dentro del site, pero estas líneas negras es todo lo que se va a montar. ¿Qué tuvimos que tener antes de instalar este cableado? Pues las escalerillas, el cablofil o en este caso las canaletas por el cual previamente antes de pasar el cableado y usar las trayectorias ya está terminado ese apartado, ese paso, ¿no? Bien, estos son algunos puntos del terminado ya dentro del site, viéndolos desde el apartado del cable de interconexión dentro de los puntos.
Aquí, por ejemplo, si vamos a necesitar terminar o tener conexión con MDF, IDF y van las fibras, hay que tener cuidado porque si se fijan aquí, el orden de la conexión, comúnmente cuando se utiliza este tipo de fibras monomodo y se utilizan con duple conectores, el conector A va al conector B y el conector B va al conector A. Entonces, aquí de repente tienen unas guías, eso nos ayuda bastante en la parte superior, ¿sí? Tienen unas pequeñas guías para evitar que nos equivoquemos. A veces vienen sueltas y sí podemos intercambiarlas, es decir, cuando no trae esta moldura y vienen los hilos sueltos, podemos cometer el error de poner el A en la misma trayectoria donde viene el otro A y entonces cuando quieras hacer pruebas de comunicación no funcionan y no funcionan, ¿no? Entonces aquí comúnmente estas guías hacen de que este esté por la parte de adentro, una caja cerrada, y esto sea en la parte de aquí superior donde los estamos conectando, pues que las guías caigan correctamente bien en los huecos para identificar que, por ejemplo, cuando lo estás interconectando, el B va con el A y el A va con el B de este otro extremo. Entonces, aquí puede ser que sea otro tipo de fibra, una fibra donde tenga estos terminadores en la parte exterior y entre como un plug general, ¿no? Entonces, estos son otros formatos de los terminadores. Aquí tiene un formato, un sistema, un SC, y este puede ser otro formato, ¿no? Entonces, a veces nos podemos encontrar en estos dos formatos y pues lo importante sería que una vez que lo estamos interconectando, evitar que nos queden intercambiados, ¿no? Vamos a ver ahorita más adelante algunas opciones, recomendaciones para hacer la instalación del jack, ¿sí? Ya colocándolo, ¿no? Igual, pues hay muchos lugares donde vas a hacer nada más un montaje adhesivo, lo vas a pegar la tapa, pero lo comúnmente es perforar con un taquete, con el taladro, con una broca, sujetar tu taquete con una pija y quede lo más preciso porque no se muebla, ¿no? Que dure mucho tiempo. Entonces, aquí son algunas recomendaciones para hacer esa instalación, tanto la toma y el jack. Entonces, desde la ubicación, obviamente tender ese cable, montar la caja, ¿verdad? Que quede fija. Ya yo creo que el adhesivo, no, aquí está descrito, pero hay cajas que traen su adhesivo, lo pegas previamente antes, ya que tenga un poquito más de fuerza, pues ya lo dejas atornillado, ¿no? Y eso hace que sea un poquito doble, reforzarlo doble, ¿no? En la parte superior, pues ya iría la colocación del jack y colocando la tapa, ¿no? Son los pasos que descripción para montar el servicio. Vamos a ver aquí más adelante unas imágenes. Aquí son la recomendación del lugar donde vamos a instalar ese servicio. Si es un muro, ese muro es de yeso o es de block, las recomendaciones que se pueden hacer para hacerlo, ¿no? Aquí viene una imagen. Si está montando un conector en muro seco, selecciona una ubicación que se encuentre a unos 305 a 450 milímetros por encima del piso. Luego, haga un pequeño hueco en la ubicación seleccionada. Una vez perforado el hueco, debe determinar si existe alguna obstrucción detrás del punto seleccionado. Para hacer esto, doble un trozo de alambre. Inserte el alambre en el hueco y hágalo rotar en círculos. Si el alambre choca contra algo, es porque existe alguna obstrucción. Si esto ocurre, seleccione una nueva ubicación, alejándose de la del primer hueco perforado. Perfore otro hueco en esta ubicación. Inserte un alambre y repita el procedimiento a fin de determinar si hay algún obstáculo en esta ubicación. Una vez encontrado un punto sin obstrucciones, debe determinar el tamaño de apertura que necesita. Para hacer esto, trace un contorno utilizando la plantilla suministrada con la caja o la consola en la que se desea empotrar el conector. Antes de realizar el corte, asegúrese de que la apertura esté derecha. Use un nivelador para esto. Para cortar la apertura, use una cuchilla común. Perfore el muro seco hasta que la apertura sea lo suficientemente grande como para introducir la cuchilla de la sierra de calar. Con la sierra realice el corte siguiendo el contorno trazado. Para verificar si la apertura es lo suficientemente grande, pruebe si en ella caben la caja o la consola. Si usa una caja para empotrar el conector, no lo asegure hasta que haya podido acercar el cable a la apertura. Bien, entonces aquí esa es una sugerencia para instalar, ¿sí? Un registro en una pared de un muro falso, ¿no? Es delicado. Aquí la cuestión es que se puede descabrajar, es muy fácil que
como que se derrumbe, ¿no? Ahí se le haga un cuello enorme. Incluso lo que utiliza ahí en la animación es una pequeña ceguetita. No usaríamos a lo mejor incluso ni tanta fuerza con la desmineradora, ni tanta potencia. Es algo a lo mejor con una pequeña ceguetita para hacerle nada más la pura ranuración y puedas empotrar la caja. A lo mejor este es un formato donde autoatornillas la caja y va a pasar por aquí para que puedas proyectar el cable, ¿no? Aquí estaría el cable, el exceso que tú quieras dejar. Aquí adentro de este registro estarías dejando una vuelta o dos para que cuando tengas algún problema, algún monitoreo o tengas aquí, termines el jack, le pongas la tapa, quede sujetado, todo esto quede oculto, aquí tengas una pequeña vuelta a lo mucho, ¿no? En lo que puedes sacarlo, lo puedas conectar, lo puedas terminar el jack con el cable, lo puedas regresar, va a tener un pequeño juego de cable, ¿no? Entonces hay que dejar un poquitito de juego. Y aquí esta es la caja que quedaría un pequeño excedente para que cuando la estés armando y desarmando, pues pueda tener un pequeño juego, ¿sí? Recomendaciones aquí, sugerencias de 30 a 45 centímetros del piso a este lugar. Hay algunos que lo pueden subir más, de acuerdo al cliente, dice, no, lo quiero más alto, pues mientras no cumpla o no rompa con otro punto, lo puedes colocar. Son sugerencias aquí de 30 a 45, ¿no? A nivel de piso. Obviamente la mayoría de las veces, ¿por qué va a ese nivel? Porque también tienes un escritorio y nunca vas a tener un escritorio de 1,20 m, tan alto para que tú también subas demasiado de ese registro, ¿no? Entonces, comúnmente tienes un escritorio y lo ideal sería que por ahí la parte queden en la parte inferior de esos servicios, ¿sí? Aquí marcaba una sierra caladora, que es una cortadora, pero utiliza como una cegueta para estar haciendo la abertura, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, se lo escucha. Bien, entonces vamos a avanzar. Estas son las recomendaciones porque obviamente a lo mejor nos va a apoyar, ¿sí? Algún compañero, ¿sí? Severo o algún otro compañero, ¿sí? Va a hacer la instalación y va a ver pues cómo habría que hacer la instalación de ese registro. Bien, vamos a avanzar. Igual aquí, sí, siempre vamos a tener ahí alguien que tengamos atrás de nosotros, esa supervisión atrás de nosotros en la cuestión de seguridad, antes de que hagas toda esta parte. ¿Y dónde están tus guantes? ¿Dónde está tu cubreojos, tus lentes para cubrir los ojos? ¿Dónde está tu cubrebocas? ¿Dónde está tu casco? Tu equipo, tus botas para estar trabajando, y pues para hacer algo tan, a veces es súper sencillo y ahorita lo hago en 5 minutos, pues tienes que traer toda esa instrumentación, ¿sí? Va a haber alguien que nos esté supervisando, que traigas todo el equipo. ¿Qué pasa si te equivocas con la cortadora, le pasas de más? Pues puedes tener una mutilación y aguas, ¿verdad? Ahí con la parte de seguro es lo delicado, ¿no? Vamos a traer equipo que corta y en un descuido pueda pasar un accidente. Entonces es algo que también pueden pasar otras trayectorias, hay que cuidar, ¿no? Avanzamos. Es más difícil perforar en yeso que en muro seco. Para lograr los mejores resultados, sigue estos pasos. Utilice un martillo y cincel para sacar el yeso hasta exponer los listones de madera que están debajo. Coloque una plantilla aplanada sobre el hueco, de manera que se superponga a 3 listones de igual manera, en la parte superior e inferior de la apertura. Trace el contorno alrededor de la plantilla. Con una cuchilla común, retire cuidadosamente el yeso del listón. Verifique cuidadosamente si hay cables eléctricos en la apertura en la pared. Use una sierra eléctrica para retirar todo el listón expuesto en la parte central de la apertura. Al cortar el listón central, haga varios cortes pequeños. Corte sobre uno de los lados y luego sobre el otro. Repita estos pequeños cortes hasta atravesar completamente el listón central. Termine de preparar la apertura cortando muescas en los listones, en la parte superior e inferior. Realice estos cortes con mucho cuidado. Si intenta cortar directamente todo un lado antes de pasar al cortar el otro, la sierra hará que el listón vibre al realizar el segundo corte. Esto puede hacer que el yeso alrededor de la apertura se resquebraje y se suelte. Sí, entonces, como vemos, esta es una caladora, puede ser también una de disco, un motorcito con disco, y pues a veces como no es la adecuada y es redonda, sí, nos podemos desfasar en los cortes,
nos va a quedar un poquito más grande, y para hacer esta figura geométrica en cuadro es un poquito más complicado, ¿no? Aunque esta de repente a veces aquí que no lo utilizan más bien una multiusos para todo, o utilizan el cincel y hacen el hueco, lo van armando, ¿sí? Y o pueden utilizar estos instrumentos y queda un poquito más, ¿no? Aquí estamos viendo que ya es un muro ya terminado, es un muro que ya está enjarrado, ya está liso, está pintado, y vamos a hacer una instalación. Pues es algo que de repente hay que tener cuidado. Ahora, aquí se supone que como está haciendo esta perforación, ¿sí? Vamos a ocultar el cable, ¿no? Pero a veces que esto no se requiere hacer, porque si la canaleta queda por la parte, por fuera del mismo muro, pues no vamos a hacer esta instalación. Incluso hay chalupas que quedan en la parte inferior y nada más la vamos a atornillar y no haríamos esta perforación. Esto obviamente puede ser antes de que el lugar esté terminado, pues ya a lo mejor el preregistro ya estaba aquí ya prediseñado y ya nada más estamos haciéndole como los ajustes finales, ¿no? Entonces es como una casa cuando le van a poner su red eléctrica a toda la casa, pues comúnmente antes de enjarrar ya estaban los planos, los ductos, la manguera, los registros, dejaste guías para poder jalar el cableado, y entonces aquí ya nada más a lo mejor estás haciendo alguna parte, ¿no? Aquí con esto se supone que es en la parte de atrás, tienes forma de pasar esos trayectos y aquí ya nada más estás haciendo el montaje, ¿no? Pero si no hay forma de que tenga la proyección que puedas incluirlo, pues no es necesario ni siquiera hacer este corte, porque pues el cable lo vas a montar con una canaleta y pues puedes poner un registro exterior, sin hacer el hoyo, y ya nada más vas a sujetar con los taquetes y no hacerlo, ¿no? Esto sería para ocultar todo, sobre toda esta parte, no quede nada exterior, no hay canaletas aquí en el exterior. Entonces, si tienes esas formas de que vayan esos puntos ocultos, entonces haces esos hoyos, ¿no? Bien, aquí vienen algunas... Una vez que haya preparado el hueco en el que se colocará el conector, puede empotrarlo en la pared. Si usa una caja para montar el conector, sostenga el cable e introdúzcalo a través de una de las ranuras hacia dentro de la caja. Luego, empuje la caja hacia dentro de la apertura de la pared. Cuando ajuste los tornillos en la parte superior e inferior, la caja quedará empotrada en la pared. Bueno, en esta animación nos marca que es una caja que puedes colocarla y tiene como unos pequeños sujetadores para que queden dentro del orificio y estén sujetas, ¿no? La caja no se mueva. Aquí entraría la parte del cable y ya posteriormente aquí ya vamos con la tapa, el faceplate. Esto se le llama registro, ¿sí? O chalupa, ¿no? Que también puede quedar por fuera en exterior y no sería empotrarla así, sino sujetarla en la parte de atrás. Vamos a ver otras imágenes. El conector RJ45 está codificado por color. Los colores azul, verde, marrón y naranja corresponden a los alambres ubicados en cada uno de los pares trenzados de los UTP categoría 5. Para comenzar a colocar los alambres, primero retire el revestimiento del extremo del cable, aproximadamente 25 a 50 milímetros. Trate de no retirar más revestimiento del que sea necesario. Si se elimina demasiado revestimiento, se reduce la velocidad de transmisión de datos. Coloque los alambres en el centro del conector. Mientras trabaja, asegúrese de mantener los alambres centrados, ya que si quedan sesgados, se reducirá la velocidad de transmisión de datos. Asegúrese también de mantener la porción del cable que está aún cubierta por el revestimiento a 25 milímetros del conector. A continuación, separe cada par de alambres trenzados. Observe que el primer color que aparece en el lado izquierdo del conector es azul. Busque el par de alambres que contiene el alambre azul. Destrense este par de alambres. Introduzca el alambre azul en la ranura de la izquierda rotulada como azul. Coloque el segundo alambre de este par en la ranura a la derecha rotulada con color azul y blanco. A continuación, observe que el color utilizado para codificar la siguiente ranura a la derecha del conector es verde. Ubique el par trenzado que contiene el alambre verde. Destrense este par de alambres hasta que haya suficiente alambre como para poder trabajar. Introduzca el alambre verde en la ranura de la derecha rotulada como verde. Coloque el segundo alambre de este par en la ranura a la izquierda rotulada con color verde y blanco. Continúa de esta forma hasta que todos los alambres hayan sido colocados
en sus respectivas ranuras codificadas por color dentro del conector. Después de completar esta etapa, ya está listo para colocar los alambres por presión en el conector. Sí, entonces se está haciendo el acomodo. Aquí en la parte de los jack traen dos codificaciones. Recuerden que podemos hacerla con el estándar 568A o puede ser con el 568B. Lo ideal sería que, o sea, puedes agarrar A o B, no hay ningún problema, pero lo ideal sería que todos en general queden con el mismo estándar, ¿no? No tener unos con una versión y otros. Que hay veces por cuestión de reparación y mantenimiento, a fuerzas vas a tener que cambiarlos, porque pudo haber sido que un par ya no funciona, ya no está dando servicio y vas a tener que usar otro estándar. Adelante lo puedes hacer, ¿no? Pero en general lo ideal es que tengas uno y lo definas, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que tienes el conector, ese conector jack RJ45 es donde viene, vas a despeinar los hilos, los vas a acomodar en pequeñas ranuras y posteriormente sí vas a terminarlo, ¿no? Este jack va a estar sujeto a la ventana hacia tu faceplate, allá en la parte donde está por fuera y va a quedar como empotrado. Ahí hace como un tipo, un clic para que quede sujeto y obviamente no se mueva ese jack cuando tú estés introduciendo el parte del conector, ¿no? Vamos a ver ahorita más adelante cómo lo corta. Para introducir por presión los alambres en el conector, necesita una herramienta de punción. Una herramienta de punción es un dispositivo con un mecanismo de resorte, utilizado para empujar los cables entre los pins de metal, permitiendo pelar al mismo tiempo el revestimiento del cable. Esto asegura una buena conexión eléctrica del cable con los pins que se encuentran dentro del conector. La herramienta de punción también corta cualquier exceso de alambre. Al usar la herramienta de punción, debe empezar ubicando la cuchilla sobre la parte externa del conector. Si coloca la cuchilla sobre la parte interna del conector, cortará los alambres demasiado cortos y no alcanzarán el punto de conexión. Si esto ocurre, no se obtendrá ninguna conexión eléctrica. Sí, aquí marca cómo ya terminas el conector. Obviamente este conector trae estos accesorios. El jack trae su bolsita y dentro de la bolsita de ese jack, obviamente puede venir un cuadrito así para que cuando una vez que tú utilizaste la empalmadora, a se le llama una ponchadora, ¿no? La ponchadora tiene una guía y lo que va a hacer como un tipo resorte. Para que empuje el cable, aquí abajo tiene unos huequitos, lo ahorca y hace ahí como la parte de contacto, ¿no? Y aparte cuando estás haciendo la presión hacia abajo, tiene una pequeña extremo que cuando hace ese golpeo, ¿sí? Troza el excedente que tienes aquí en el conector. Entonces, lo ideal sería que cuando termines este conector, no te quede un exceso, incluso estas puntas que vienen aquí, no se toquen entre ellas para que quede un corto, ¿no? A veces en cuestión de práctica y experiencia, puedes usar todavía algo de apoyo extra, es decir, tú utilizas el corte y aquí todavía puedes utilizar alguna protección de un aislante, sí, obviamente hasta algo sencillo, una cinta incluso transparente, un poquito gruesa, que puede ayudar aquí que esta punta o este extremo tenga algún contacto exterior y pueda haber un corto, ¿no? Hay veces que la caja, el registro donde vas a utilizarlo, es una caja no de plástico, es una caja de fierro, de aluminio, y puede ser que en un momento dado tenga mucho más cables. Entonces, esto puede ayudar en un momento dado a que previamente le pongas aquí como un pequeño cinta de aislante. A veces la negra está muy gruesa, pero igual puedes usarla, un pequeño tira, y una vez que tú termines de hacer la instalación, le pongas esa cinta protegiendo que aquí no tenga ningún punto de contacto, ¿no? Puede ser que haya tornillos o cables y estos pueden tocar aquí este filamento, entonces evitas y puedes poner aquí una protección. A veces de repente eso lo vas aplicando mucho en el campo de trabajo, que vas cuidando que pues quede lo mejor posible, ¿no? Ahora, esta es una etiqueta y es fácil que se desprenda. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, incluso puedes poner primero estas aquí en la parte superior. Esto hace que no se desprendan tan fácil el cable. Si tiene movimiento, no se zafa el cable y algunos sí tienen la opción de que tapan este corte que se hizo y algunos no lo tienen. Entonces aquí puedes implementar algo extra para que queden estas orillas donde queda el corte, si no queden expuestas, estén un poquito con un poquito de aislante, ¿no? Entonces
esas otras son opciones, ¿no? Entonces, esa herramienta de punción es una ponchadora, ¿sí? Esa misma ponchadora nos va a servir para irnos al patch panel y también hacer lo mismo como lo estamos aquí, rematar de uno por uno, ¿sí? Y utilizarlo. Hay veces que, pues, hasta hay también tener unas pinzas que son como de corte de cabeza tipo martillo para que cuando a veces por estarlo haciendo no se cortó bien, no lo pudiste hacer con la ponchadora, pues quitas el exceso. Y quitas el exceso y aquí ya lo vas terminando. Entonces te tiene que quedar así el conector. Si se fija en el forro, no debe de estar aquí cualquier forro, cualquier medida así destapada, ¿no? Tiene que quedar incluso casi dentro del forro aquí, dentro del mismo conector jack, ¿sí? Para que se destrenche lo menor posible y acomodado. ¿Dudas, preguntas? No, avanzamos. Entonces, vamos a ver nuestras imágenes. Aquí, por ejemplo, esto es un pelador de cables, ¿sí? Obviamente lo pones. A veces lo puedes usar con las mismas pinzas, pero las pinzas están un poquito más pesadas o las usas para ponchar. Puedes traer tu propio pelador. Entonces, es una herramienta que habría que tener en la lista, ¿no? Ya veremos instrumentos de mano, desarmadores, destornilladores, pinzas de corte, nuestro pelador, nuestro ponchadora, nuestro pollo, nuestro equipo analizador de redes, multímetros. Entonces, aquí son los procesos que ustedes hicieron. Aquí, por ejemplo, en la vista de que también ya se trabajó con la instalación de la escalerilla, ¿no? Es una escalerilla, un cable film. Si se fijan, esta escalerilla está muy amplia, pasa muchísimos cables. A lo mejor por grupo, aquí pasaría un grupo de unos 50, 60 cables y tenemos otro grupo y van hacia allá, ¿no? Entonces, aquí hay unos pequeños tornillos hacia arriba. Estos tornillos se llaman espárragos, ¿no? Estos espárragos que puedes hacer que son como tipo taquetes, ¿sí? Que en la parte de arriba y las haces con rosca y en la parte de abajo puedes poner otra rosca, ¿no? Aquí lo difícil es anivelarlos. Puedes tener los tramos de escalerilla, unirlos, pero lo difícil con esta parte es que queden al nivel, ¿no? Hay unos que van a quedar un poquito más arriba y más abajo, entonces se utiliza y es un poquito tardado esta sección, ¿no? El instalar la escalerilla por la parte del techo falso, aquí es como si hubieran quitado un plafón y en la parte de arriba se tuvo que instalar toda esta sección. Entonces, a veces que por orden, ¿qué vas a hacer? Si están los planes ya incluidos, pues primero instalas los soportes y la escalerilla y luego ya anda la gente trabajando aquí acomodando para el techo falso, ¿no? Y ya nos estorban. O aquí ya instalaron el soporte para el plafón, pero vas a tener que trabajar arriba de esta parte para ir subiendo los tramos de escalerilla, ¿no? Entonces es algo que aquí, pues en una empresa, la mayoría, el techo está muy alto y pues tú le vas a poner ocultando todos estas trayectorias, estos cables debajo de ese techo, ¿no? Aquí es la otra vista, a lo mejor las trayectorias que dicen sujetadores para que este cable pues esté protegido, resguardado, no quede suelto, no quede tendederos y de alguna manera no se estafe, ¿no? Aquí algunas recomendaciones de lo que debe hacer, pues usar ataduras. A veces es lo recomendable en cada de esas vueltas, en cada esquina, dejar un poquito de sobrantes. Obviamente dejarlas en formato de espiral, así queda envuelta, circular. No dejar dobleces, no aplastarlos, sino dejar en forma de espirales. Utilizar barras de apoyo, sí, obviamente para que tengan allí donde se queden colgados, sí, o sujetarlos. Paneles de administración de cables y algunos otros puntos para hacerlo, ¿no? Acá lo que no se debe de hacer, ¿sí? Destensar más de 1 centímetro el cable, ¿sí? Cuidar que no se destrense más de 1 centímetro. Obviamente minimizar los radios de los dobleces. Y cuando tengamos un doblez, no hacerlos a 90 grados tan forzados como en escuadra, evitar que queden así muy cuadrados, sino que queden en forma circular. Evitar que todo el cableado que vamos a ir colocando conforme se vaya haciendo, eso es algo que es medio de decir, no manches, pues ya está instalado y ya funciona, ¿para qué ocupas tenerlo desenredado? Bueno, son recomendaciones por el cual puede fallar y se ocupa cambiar, pues si no está enredado es mucho más fácil incluso hacer un cambio. Cuando está enredado no vas a poder hacer el cambio, se va a tener que quedar ese par ahí y vas a nomás que montar uno nuevo y ya vas a tener cable ahí sin ningún uso. El otro es que tampoco no quede estirante, ¿no? Es decir, el cable quedó demasiado retirado
evitar que eso no se haga, ¿no? Y pues también, a veces por el acomodo rápido y que no quieras usar cinchos o alguna manera acomodarlos, usar grapas, ¿no? Evitar las grapas porque obviamente es material, ¿sí? de fierro sólido y puedas perforar y hagas un corto con esa sección. Algunas documentaciones, creo que ya se termina el capítulo. Aquí, bueno, las recomendaciones, si vamos a usar varias proyecciones, ¿sí? Vamos a tener las bobinas identificadas, ¿sí? Por nombre, si son varias, y luego cuando vayamos haciendo, ¿sí? el jalado del cableado para el tendido, sobre ya la canaleta o el cablofil, ¿sí? Tener identificadas las bobinas. Esto ya es algo un poquito más robusto para áreas muy grandes, que las puedas tener, incluso el cable conforme tú le vas jalando solito se va destrenzando, ¿no? Aquí tiene la forma de una bobina, pero la mayoría viene en una caja, en un formato en el cual si tú le jalas solito va saliendo el cable, ¿no? No necesitas que esté como con una rueda o con un burrito, para que esté girando. Estas vienen a lo mejor a nivel un poquito más grande, que es un tiraje muy grande, como bobinas enormes, de más de 300 metros, ¿no? Ojo, estas son bobinas de 1000 metros, 3000 metros, y estas pues, las que comúnmente más comercial nosotros compramos, son de 305 metros, vienen en cajas, y conforme tú le vas jalando el cable, solito se va desdoblando, ¿no? Esta es la caja, ¿no? Que comentamos, categoría 5. Incluso cuando tú nada más aquí le jalas, no tienes que sacarla de la caja, solamente cuando tiene su punta, su guía, y el material de acuerdo al que vas ocupando, ¿sí? A veces que puedes identificar, etiquetando bien enumerado por orden, obviamente el valor más alto, y vas teniendo una cuenta regresiva. Y aquí entonces nada más con ir haciendo el jalado del cable, solito internamente se va como desdoblando para que lo puedas instalar. O sea, no ocupas sacarlo de la caja, solito ya viene acomodado para que automáticamente tú solo retires y se vaya saliendo de la caja. Etiquetas, pues etiquetar todos los cables en todos los extremos, ¿sí? No evitar que queden solos sin identificación, y si no, de todos modos, aunque no funcione, ponerle una etiqueta, no funciona, no sirve, identificado con un número, para tenerlo rotulado, de todos modos identificado. Si no lo dejas identificado y no funciona, vas a dar por hecho que está dando algún servicio en algún sitio, pero no sabes hacia dónde va esa trayectoria, ¿no? Estas son unas diferentes canaletas en medidas, ¿no? Si vamos a instalar dos cables o dos trayectorias para dos computadoras, si se fijan es una canaleta pequeñita con su tapa, y entonces anclas primero a la canaleta, ¿sí? Pasas las trayectorias de los cables y luego aquí tú ya tienes la tapa que está protegiendo la canaleta, ¿no? Vas a poner más de 2 cables, quizás 6 cables con fibra, pues usas una canaleta mucho más amplia para poderla implementar. Aquí, si se fijan, ya es una cuestión a veces de sugerencia de qué tipo de canaleta vas a poner. Aquí tenemos una canaleta más robusta, más amplia, porque vas a meter más cableado, y las canaletas más convencionales, ¿no? Hay otro tipo de canaletas más bonitas, ¿no? Más, como quien dice, innovadoras, que disfrazan que por ahí vaya cableado, ¿no? Y oculta toda esa parte y le hace una estética mucho mejor al lugar. Aquí vienen las diferentes material extra que ocuparíamos tener, ¿sí? En cuenta. Por ejemplo, cuando bajemos, ¿sí? Vayamos por una trayectoria y ocupamos una curva, vamos a bajar, pues aquí, por ejemplo, tiene la curvatura para no tener un doblez a 90 grados, ¿no? Aquí ocupamos un codo, pues aquí tenemos este codo, ¿no? No está completamente a 90 grados, sino que va teniendo la formatura para que el cable poco a poco lo tenga, ¿no? Cuando tengamos, por ejemplo, un empalme de dos canaletas, y obviamente pues todavía no terminas, para que no se vea ese empalme, pues aquí tienes esta que haría un recubrimiento como si fuera una unión, ¿no? Si vas a bajarlo desde la parte de abajo hacia arriba, lo vas a subir para que en la esquina no se vea el doblez, pues también tienes aquí un espacio, bueno, es un accesorio para que no se vea ese doblez, ¿no? Aquí tenemos más. Por ejemplo, si vas a hacer en grado recto o un esquinero, por ejemplo, en una esquina vas a bajar y ocupes colocarlo, pues para que no se quede la canaleta ahí descubierta en un esquinero, pues puedas tenerlo, ¿no? Incluso si es una T, puede pasar cable hacia los dos sentidos, pero vas a bajar uno, pues tienes el accesorio de la T, ¿no? Entonces, aquí, previamente antes,
en el diseño tuvimos que sacar a contabilizar todos estos metros de canaleta, accesorios que vas a ocupar. Ocupo una T, 10T, ocupo 10 codos, ocupo 20 uniones, ¿sí? Aquí le vamos a dejar a lo mejor un accesorio de un ángulo para el exterior o interior, y pues aquí ya los contemplamos en la lista, ¿no? Los cotizamos y ya los tenemos en la lista para que cuando venga con el material, ese material venga a la hora de estar trabajando con la instalación. Aquí está la parte para el otro soporte. Comúnmente estos colores más llamativos es el de, puedes utilizar el naranja o el amarillo, y es para donde vienen las fibras, ¿no? Comúnmente son los colores de fibra, ¿sí? Está diferente al normal, una canaleta blanca o una canaleta beige o un cable fill. Esta es cuando dicen aquí llamamos fibra, aunque también la puedes instalar la fibra por las mismas canaletas, pero hay gente que dice toda mi red estoy usando fibra, pues todos tus accesorios que vais a implementar, pues comúnmente esos accesorios van de otro color, ¿no? Aquí también estos son los otros accesorios que decíamos, ¿no? Un esquinero, ¿sí? Descendiente o ascendiente, una T pudieras tener, o un embudo para hacer la reconexión. Los soportes, por ejemplo, aquí, pues es hacerlo, ¿no? Bien. Aquí ya se acabaron las normas. Aquí, bueno, son las recomendaciones. Desconectar, tener cuidado para hacer la parte de instalación, incluso tener ahí, saber dónde están los extintores en caso de algún incendio. Sí, tener tu kit de botiquín de primeros auxilios también. Recomendaciones, ¿no? Bueno, creo que aquí sería ya todo de este material. Entonces, recomendación de este material. Todos pudieron abrirlo, descargarlo, visualizarlo. Si desea tender el cable a través de una pared desde arriba, por lo general es necesario realizar el trabajo desde un ático o un techo falso. A veces este proceso se describe como pescar el cable. Para pescar el cable a través de una pared, en primer lugar debe ubicar la viga superior de la pared. Perfore un agujero de 20 milímetros a través de la viga superior de la pared. Luego pase la sonda lentamente a través del agujero que ha perforado hacia el interior de la pared. Debe haber otra persona ubicada debajo de usted, cerca de la apertura de la pared. Cuando el extremo de la sonda que tiene un gancho aparezca por la apertura, pídale a su ayudante que le haga una señal y que sujete la sonda. Su ayudante debe pelar alrededor de 25 milímetros del revestimiento del cable UTP categoría 5 y debe doblar los alambres alrededor del gancho de la sonda. Luego debe utilizar cinta aislante para terminar de sujetar el cable a la sonda. Una vez que el cable esté unido a la sonda, su ayudante debe soltar estos elementos. Entonces puede tirar de la sonda y el cable a través de la pared hacia la viga superior. Asegúrese de dejar suficiente cable sobrante en el extremo del conector como para que llegue hasta el suelo y dejar aproximadamente 1 metro adicional. Bueno, aquí le llaman ya, habría que usar una guía, y bueno, une la guía con el cable para retirarlo, ¿no? Aquí pusieron la imagen que le cortas el revestimiento y se ven los hilos, pero realmente no lo cortas, o sea, simplemente lo unes la guía con el cable y utilizas la cinta para hacer un empalme y puedas retirar el cable, ¿no? Es un poquito la guía práctica. Esto lo vas a usar para tuberías subterráneas, para cuando lo utilices para líneas aéreas. Pues tienes una guía, empatas ahí la guía con el cable y lo puedes retirar, ¿no? Así, pues para trabajar en el armario, lo que comentábamos aquí es que tenemos nuestro rack. Cuando lo adquirimos, pues no viene ya armado. Sí, hay que trabajar, invertirle un poquito de tiempo para la parte del armado del rack. Hay unos que son de media altura, es decir, vienen a la mitad, o hay rack que son de pared también, son cajas montables en la pared, y hacerlo, ¿no? Entonces, aquí en unas imágenes decíamos, pues lo ideal sería tengas un espacio, ¿sí?, adecuado, alejado de los muros, ¿sí?, alrededor, para que tú puedas trabajar por la parte inferior, en la parte de atrás, o en el caso cuando estés haciendo la visualización y el monitoreo, en la parte de enfrente tengas el control y de ahí puedas tener la visualización hacia dónde va, ¿no? Si uno de estos es necesario cambiarlos, pues por la parte de atrás puedes hacer el mantenimiento. En el caso cuando estás haciendo la conectorización, cables cruzados, el backbone, de frente, pues aquí tendremos los servidores, los switches,
y los vas conectando, ¿no? Tenemos quizás un conmutador y de aquí vamos a ir interconectando para hacer las conexiones, ¿no? Entonces, en esta parte ya es trabajar dentro del site. Ahí dentro del site, ¿qué ocupamos? Es algo bien importante que aquí no hay ninguna imagen, pero sí necesitamos la tierra física en este rack, este sujeto, ¿no? Muchos lo ponen en la parte de abajo, aquí, pero luego cuando se limpia y se trapea, sí, se genera mucho sarro, mucho óxido, porque se va mojando aquí. Entonces, a veces la ponen en la parte de arriba, sí, lo sujetan, lo anclan ahí, queda bien apretado. La tierra física es como un tipo cablezote enorme, grueso de puro cobre expuesto, donde se va hacia la parte enterrado, sí, hacia el exterior, para que haga la conexión de tierra física, ¿no? Aquí, bueno, ahorita a lo mejor es un cable oculto, pero comúnmente lo arman y lo sujetan en la parte de arriba, ¿no? La tierra física. Ya que tenga la tierra física todo tu rack, eso da como seguridad a que los elementos que vas teniendo aquí, que también se van atornillando al rack, ¿sí? Están aterrizados. Incluso los switches o los routers, a veces traen una pequeña partecita que dice es tierra física con un cablecito y lo debes de colocar aquí dentro de los tornillos para asegurar que todavía tienen una mejor calidad. Hay veces como están pintados o tienen un recubrimiento, no hace bien contacto el armazón del rack con el esquema o el switch, tienen un aislante y te dicen, no, conecta este da mejor conectividad, entonces para poderlo hacer ahí, ¿no? Así nos debería ya quedar nuestro rack. Aquí vienen los ductos, vienen los soportes de escalerilla, aquí bajan las trayectorias y aquí trabajaríamos con la parte de la instalación. ¿Qué vamos a trabajar aquí? Bueno, aquí armamos nuestro rack, montamos nuestros patch paneles. ¿Qué tendría que trabajar? Pues si tenemos 2 personas trabajando, que es lo de recomendación, trabajar en equipos de 2. Una persona va a estar trabajando en todos los demás puntos donde se terminaron los registros, es decir, va a estar armando, haciendo el hoyo, pasando el cableado, ¿sí? Armando el conector, poniendo la tapa y poniendo sus hilos, ¿no? Y utilizarías otra ponchadora, otro medidor, y de este otro lado estar también destrenzando los cables, acomodándolos, etiquetándolos. Entonces, por lo regular aquí, ya si se fijan, ocupamos una peladora, doble ponchadora, sí, doble etiquetadora, para que, pues, a lo mejor se lo pueden dar, pero como también a veces se hace en poco tiempo, lo ideal sería traer 2 etiquetadoras, ¿no? Una etiquetadora para que trabajen aquí dentro del site, la otra etiquetadora para que en todos los puntos donde estén haciendo, traigan el material y estén etiquetando el cableado, la tapa, los registros y queden ahí, ¿no? Esas etiquetadoras lo ideal sería pues que en el material que se use no sea fácil que se desprenda, ¿no? O sea, es algo que luego de repente como etiquetas un equipo, pues a veces son hologramas muy resistentes con un pegol muy fuerte, con otro recubrimiento extra y aparte le pones otro para que no se desprenda tan fácil, ¿no? Entonces aquí ya es el trabajo dentro del site. ¿Qué vamos a poner aquí? Patch paneles, switches, router, el modem, nuestro conmutador y aquí servicios, ¿no? Aquí ya estaremos en la parte técnica terminando y todavía nos quedaría trabajar en la parte de programación en los dispositivos y vamos a instalar un servidor que tenga algunos programas, algunas herramientas orientadas a la conexión, una página web, una base de datos. Ya son parte que luego aquí, ya una vez terminado con su espacio, estarían los equipos para instalarlo, ¿no? Esta es la parte inferior, si se fijan, por eso les comentaba que ocupamos una ponchadora. Aquí ustedes van entrelazando los cables y una guía a la ponchadora. Ha marcado ahí que tuvieran cuidado de utilizar la guía, porque si la ponchadora tiene la guía superior y ustedes quieren presionar este cable, lo vas a trozar de acá, ¿no? Entonces, lo ideal sería, si aquí va a quedar el extremo, ¿sí? Este es lo que te sobra. Entonces, tienes que agarrar la guía de la ponchadora en la parte inferior para que cuando la gires, presiones, corte el exceso aquí, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos acomodando el cable, si se fijan es por dentro, y aquí toda esta sección te va a quedar excedentes. Entonces, hay que agarrar la cuchilla con cuidado o la ponchadora cuando estemos presionando, quede en la posición adecuada para que estés quitando todo el exceso, ¿no? Cuando a veces no se puede, pues a veces usas una pinza de corte o cualquier otro material que te sobre, ¿no? Entonces, por eso la recomendación es tener cuidado cuando agarras la ponchadora, porque si no, te equivocaste y ya lo trozaste aquí y vas a tener que volver a destrozar los pares para acomodarlos nuevamente, ¿no? Entonces aquí siempre nos equivocamos, como no trae
manualmente pues la agarras y puedes decir pues cualquiera de los dos sentidos, ¿no? Pero ya aquí a la hora de estarla utilizando podemos trozarla, ¿no? Entonces aquí vas identificando cada uno de estos servicios. Si se fijan, pues es 1, 2, 3, 4, son los 4 pares, es decir, de aquí a acá es un hilo, es un Ethernet, un cable de categoría, y aquí ya destrenzados 1, 2, 3, 4, ¿no? De aquí a acá es un hilo y luego pues vas destrenzando. Entonces, si ven, sí son muchísimos, en el cual pues va a requerir su tiempo para estarlo haciendo y posteriormente hagan las pruebas, ¿no? Esta es otra terminación y esta es la parte visual de enfrente, ¿no? Por atrás te quedó de esta manera, por la parte de enfrente te queda de este otro bloque. ¿Sí? Entonces te queda en este otro bloque y ya identificados datos 1, datos 2 y de qué bobina viene, ¿no? De tal sección, de tal bloque, de otro bloque, y ya también todos tus patch core identificados, ¿no? Esta es la parte de enfrente. Estos ya también son modulables. Antes venían todo el grupo completo de 24 o de 16, de 8, ahora ya los traen en módulos de 4, es decir, intercambiables o de 1 por 1, que los puedes terminar como si estuvieran en la tapa, entonces ya no tienes que desprender todos para estarlos haciendo. Esta es la otra forma que queda también. Obviamente en la parte aquí vas peinando los cables, los vas pasando por aquí y aquí pues los vas ponchando, ¿no? Este pues te puede servir para hacer un empate cuando tengas el conmutador con las extensiones, pues de aquí puedes sacar otro par. Lo ponchas por la parte de atrás y luego cuando tú ocupas interconectarlo con otro, sacas ese par y lo tomas de aquí, de enfrente y lo interconectas, ¿no? Entonces, comúnmente este se poncha por atrás y en la parte de enfrente lo interconectas, ¿no? Esto es más usado como para la parte de voz, ¿sí? Categoría 3, que en la parte de atrás lo ponchas y te queda un espejo en la parte de enfrente. Y aquí, como nada más utilizas para una línea telefónica un par, ¿sí? Entonces ahí nada más hacemos la interconexión con la ponchadora, ¿no? Y interconectamos. Así nos quedaría. Bien. Entonces continuamos el próximo miércoles, ¿sí? De tarea que tenemos aquí. Bueno, la tarea va a ser buscar, ¿sí? Que ya tenemos definido una zona, una oficina, ¿sí? Vamos a revisar, por ejemplo, yo ya tengo mi plano que seleccioné, ustedes ya definieron alguna oficina, en algún lugar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un proyecto de instalación de una red. Es un lugar donde tiene 3 niveles, 3 plantas, ¿sí? Bueno, la planta de recepción, segunda planta y tercera planta, ¿no? Es un edificio de 3 niveles. Entonces, vamos a colocar aquí el equipo. Ya definimos los puntos donde vamos a definir los servicios. Ya contamos el material. Ahora, lo que nos interesaría aquí es echarle un vistazo ahí adentro, fotografiar. Y es decir, si vamos a poder, si hay forma de meter la escalerilla y si van a hacer canaletas, pues la canaleta que se pueda escoger a que no dispare, sí, sobresalga en la instalación de los muros, ¿no? O sea, del enjarre. ¿Qué pasa? Que dice, no, vamos a poner una canaleta amarilla y el muro es blanco, seguramente pues nos van a poner una tacha, ¿no? Entonces, de tarea que va a ser investigar, sí, diferentes canaletas que queden para ocultar los cables, ¿no? Entonces, la actividad que van a hacer aquí, es decir, busquen a lo mejor una zona donde es un lugar ya muy bonito, pero se va a instalar equipo. Entonces, utilizar qué tipo de forma sería que pasemos los cables y queden de alguna manera ad hoc al lugar, ¿no? Que queden como de forma decorativa. Es algo que a lo mejor aquí en el material vemos el listado y pues hay canaleta blanca y no hay de otro, ¿no? O es una canaleta beige y no hay otro, ¿no? Buscar alternativas mucho mejor que se puedan utilizar para pasar todos los cables. Muchas veces en estos lugares ya está terminado, ya están los muros y va a ser imposible ranurar, es decir, ocultar todos los cables, se va a tener que meter una canaleta. Entonces la tarea va a ser tener algunas opciones de alternativas para ocultar los cables. Entonces de tarea, ¿sí? Va a quedar que ustedes, una vez que seleccionaron el lugar que van a tener aquí, irnos aquí como adentro, unas fotos, y es decir, vamos a decorarlo de acuerdo al sitio en este lugar, vamos a utilizar estas canaletas, ¿sí? Lo revisamos entonces el miércoles, regresamos para que ustedes puedan mostrar algunas alternativas en el cual vamos a cablear en un interior y en ese interior qué opciones alternativas podemos colocar para que sea como amigable, ¿no? O sea, esté acorde al lugar. ¿Sí? ¿Preguntas?
Profe, yo tengo una duda, pero es, en una tarea me comentó que el archivo estaba vacío. ¿Sí lo podría verificar después? Es la tarea Sí. 7.1. Súbeme, ahí pon un link, si te lo puse, a lo mejor posiblemente, ahí compárteme el link de ese archivo, ¿no? Si te puse una nota. Bueno, le comenté yo ahí, era un archivo PDF y uno, el formato de que utilizamos para las simulaciones. Ujú. Y bueno, yo sí lo puedo abrir, pues bien, y Normal, sí me ¿te doy? parece, sí. Bueno, Sí, si quieres, en otra oportunidad me acuerdas y lo revisamos, ¿no? sí, muy bien. Yo estuve revisando y posiblemente no lo pude abrir y por eso te puse esa nota. Y que esté pendiente, yo creo que todavía de calificar. Entonces, luego me acuerdas nuevamente, me recuerdas y lo checamos a detalle, ¿no? Muy bien. Entonces, de este capítulo número 9, ¿sí? Lo ideal sería hacer un resumen de todo este capítulo número 9, ¿sí? De este manual, un resumen, un mapa conceptual, ahora sí que todo lo más importante es sacarlo y también investigar, ya que voy a hacer cableado interno dentro de las oficinas, con qué puedo ocultar ese cableado, ¿sí? Sí, que voy a utilizar, o sea, a fuerzas canaleta para ir hacia el exterior, ¿cómo nos quedaría ese lugar oculto? Es decir, pues lo mejor posible, sabemos que vamos a meter cableado y que se quede oculto, pues cómo sería. Entonces queremos alternativas para meter las canaletas. Entonces eso va a ser de tarea, de actividad hacer, investigar, ¿sí? Alternativas para que podamos meter cableado y quede de alguna manera, pues, homogéneo el lugar donde se va a hacer. Bien, entonces nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Que tengan excelente día. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Profe, ¿va a subir el capítulo 9? Sí, sí, se los voy a compartir para que ustedes puedan de ahí retomar muchos puntos. Incluso aquí, como no los puedo bajar, que son animación en Flash, por eso subo mejor el capítulo y ustedes lo tengan disponible, ¿no? Quien no lo pueda abrir, pues igual sería de todos modos buscar alguna otra alternativa. Hay mucho texto que de ahí pueden sacar, aunque con el plugin de Flash lo único que pueden hacer es que se visualicen las animaciones, pero todo ese material ustedes lo puedan traer y investigar, ¿sí? Que yo ya voy a poner una canaleta en un lugar muy bonito, un lugar, a lo mejor un centro de belleza, no sé, cosas así, pues que vamos a instalar algo, pues no quede ahí desbaratado con los colores, ¿no? Algo más sofisticado, ¿no? Entonces es algo que a lo mejor necesitamos renovarnos, consultar qué hay en el mercado dentro de esos productos, para que cuando tengamos que hacer instalaciones de cableado en interiores, pues quede también bonito el lugar, ¿no? Donde se va a hacer la instalación. Sí, en un momento más por ahí subo el capítulo 9. Ok, gracias, profe. Hasta luego, buen día. Entonces eso es el mapa y la investigación sobre las canaletas, ¿verdad? Exacto, las canaletas para interiores, porque si vamos a usar un lugar de un edificio y ya tiene techo falso, pues seguramente podemos tener la oportunidad de instalar un cable fill. Es una escalerilla para poder nosotros meter la trayectoria, ¿no? Pero aquí el problema va a ser que en muchos lugares donde vamos, ya está enjarrado, ya tiene ya incluso sus escritorios, muchas cosas, y es ahí donde cuando lleguemos con una canaleta beige o amarilla, con el tiempo se va degradando y tiene una tonalidad fea, ¿no? Entonces la opción sería buscar alternativas de canaletas para interiores que nos ayuden a ocultar el cable, ¿no? Eso es lo más delicado que tenemos aquí. Peleamos con el diseño, lo estético siempre nos va a dar, podemos tener toda la red funcionando muy bien, a 100, pero ahí en la parte técnica tenemos ahí como una piedra en el zapato. Ok. Va que va. Órale, pues. Hasta luego, profe. Buen día, hasta luego, bye.